Comenzamos entonces, Sí, vamos sabiendo tranquilos. la dificultad que hemos tenido, digamos, no hemos podido recibir lo que ustedes deberían haber enviado, calculo que tampoco pudieron enviarlo. Sí fuimos siguiendo el desarrollo de los foros, eh, que por cierto, bueno, creo que las personas que están presentes son los que han participado, otros Ujú. por ahí no lo han hecho, y yo no bajé, o sea, no descargamos anticipadamente esperando la producción de ustedes. De todas maneras fuimos viendo los textos que fueron realizando o que fueron compartiendo. Por esa razón, cuando lleguemos a la actividad, lo que vamos a hacer es compartir la segunda parte nada más de la actividad, que sería eh, hablar acerca de por qué eligieron ese texto, qué características consideraron que eh, eran las que tenía para poder caracterizarlo con ese nombre. Eh, Así que bueno, más o menos así nos vamos a manejar para que vayan pensando eh, quién quiere participar, aunque sea de este relato de las características del texto que les había tocado. ¿Les parece? Eh, es lo único que podemos hacer en este momento y queremos escucharlos, así que eh, antes vamos a, bien, con un solo clic. Eh, para retomar lo que habíamos trabajado, nosotros habíamos comenzado pensando en la alfabetización tecnocientífica y estuvimos relacionando eh, no solo las características con las que pensábamos hablar acerca de qué considerábamos nosotros como alfabetización, sino que en ese momento relacionamos la importancia de trabajar simultáneamente con los modelos científicos escolares, con las competencias científicas escolares puestas en marcha en el marco de una problemática sociocientífica que sea relevante, que esté contextualizada, y así arrancábamos. Bueno, en el segundo encuentro ya nos metimos en la confección de unidades didácticas y los criterios de análisis para esas unidades. Trabajamos puntualmente con dos autoras, con Digna Couso y con Neusa Martí. Hicimos hincapié en esto de seleccionar los aspectos fundamentales del marco epistemológico, ¿no? Para tomar las decisiones que tenemos que tomar al momento de pensar en una planificación. Ambas autoras hicieron vinculaciones con determinados aspectos a no perder de vista en relación a lo disciplinar, a las relaciones entre las áreas de conocimiento, al poder proponer secuencias integradas, ¿sí? Secuencias que permitan integrar diferentes áreas, al marco curricular y a las competencias científicas escolares. En relación a las competencias científicas escolares, un poquito más adelante vamos a profundizar. En el encuentro de hoy vamos a hacer hincapié en un tipo de competencias científicas que son las competencias cognitivo-lingüísticas, ¿sí? Hay otros tipos de competencias que son cognitivas o algunas habilidades más de índole manipulativa. Hoy vamos a hacer hincapié en las competencias cognitivo-lingüísticas, que son aquellas que utilizamos para poder transmitir ideas. Y como último aspecto para analizar en cuanto a los criterios, son los de evaluación. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. En cuanto a esta diapositiva, ¿sí? Para retomar y como para ingresar un poquito en lo que es el tema o de alguna manera como para explicar, es como el ingreso al núcleo temático que se va a abordar ahora, que son las competencias cognitivo-lingüísticas. Este sería como una transición, donde ya lo trabajamos en los encuentros anteriores.
por ejemplo, donde podíamos ver cómo hay una progresión o un nivel de complejidad creciente en el planteamiento de algunos abordajes áulicos en cuanto a propuestas, ¿sí? Donde habitualmente se piensa desde un nivel descriptivo como algo más cercano, como algo más macro o más simple, pasando por un nivel representacional para llegar a un nivel explicativo, donde podemos considerarlo como algo más alejado, más macro o más complejo. Entonces ahí, digamos, podemos evidenciar o podemos reflejar esa progresión en la complejidad y así también considerar que ahí ya comenzamos a ver las diferencias que hay entre describir y explicar, ¿sí? Entrando un poquito en lo que son las competencias cognitivo-lingüísticas. Bueno, para este encuentro, y ahí está el tema de la consigna, nosotros les habíamos pedido, habíamos hecho una distribución incluso por grupos, que tenían que seleccionar un texto descriptivo, un instructivo, un explicativo y un justificativo. Y además, en este caso, había que estuviera, por supuesto, vinculado al ámbito de las ciencias naturales. Una cuestión importante y que tiene que ver con un respeto, digamos, el reconocimiento de la autoría, es siempre estos textos referenciarlos a de dónde fueron extraídos, incluso existen un modo de citarlo, pero por lo menos referenciarlo a la fuente, ¿no? Que desde donde se fueron de donde fueron extraídos. Y después, y lo más importante, que era un poco lo que planteaba también Laura hoy en la primera parte, es analizar y justificar por qué ustedes consideraban que ese texto, por ejemplo, si les había tocado un descriptivo, ustedes creían o qué elementos les indicaba que era un texto descriptivo. Así que vamos a dejar ahora un ratito esta consigna puesta acá, porque los y las queremos escuchar. Seguramente han estado trabajando con la consigna, esta que no pudimos recuperar de la plataforma, y que nos cuenten un poquito, digamos, por dónde fueron con esta consigna. Hola, acá Miguel. Miguel. En el grupo nosotros nos había tocado el texto explicativo, ¿sí? No Ajá. recuerdo quién estaba en el grupo porque no me acuerdo, prácticamente no. Creo que No yo sé. también, Miguel, estaba en el mismo grupo. Creo que sí, creo que sí. Y después no me Bueno, acuerdo quién más. habían 2 o 3 compañeros más que habían agregado otros textos más, ¿sí? Yo había puesto el enlace de un texto sobre los basurales a cielo abierto, Ajá. ¿sí? Que salía del Ministerio de Medio Ambiente. Y me pareció un texto explicativo porque trata de darte información sobre un hecho y un concepto específico, en este caso los basureros a cielo abierto. Y, y es un problema, te lo describe, te brinda imágenes, ¿sí? Que son explicativas y te ayudan a comprender el texto que está. Más o menos te trata de brindar información sobre ese suceso, por eso lo elegí y lo compartí como un texto explicativo, o expositivo, también puede ser. Ajá, explicativo, expositivo. Bien, bien. Y de la fuente vos me decías que era de un Del organismo nacional. Ministerio de Ambiente, ¿sí? Ajá. Ahí había pegado el enlace. Y de ahí Bien. saqué el texto y bueno, que yo lo trabajé con los chicos el año pasado, el mismo texto, por eso se me ocurrió trabajar el mismo, que estábamos trabajando una problemática de los basureros acá en las bardas que tenemos sobre todo. Bien, bien. ¿En qué sectores, de dónde estás trabajando? Yo estoy de Campo Grande, Ah, de la escuela 191 Sargento Vidal. Sargento Vidal. Bien, bien, bien. Bien. ¿Quién más? Andrea, vos que decías que habías compartido grupo con Miguel, ¿elegiste un texto parecido, diferente? ¿Compartiste esas características que expuso, digamos, como para pensar en ese tipo textual?
quién había participado. Yo, Andrea habían dicho, por eso me quedé. Andrea, ¿no dijo? No, capaz que le Gabriela. Ah, Yo no participé directamente. No, sí, o sea, yo pude ver solamente el texto que compartió mi compañero Miguel, que creo que en nuestro grupo fue el primero, y sí, coincido con él. Es un texto explicativo, aborda muchos conceptos también, y como que todos están relacionados. También imágenes, y partiendo siempre de que una problemática real, ¿no? Así que eso. Y los otros que compartieron mis compañeros no los pude ver, porque sé que después de ese había otros, pero bueno, cuando quise ingresar nuevamente pasó esto sobre lo que todos conocemos. Bien. Bueno, otro grupo con algunas otras categorías de textuales o que hayan seleccionado textos. Nosotros, no sé quién va a hablar, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, nosotros estuvimos en el grupo número 2, que era sobre el texto descriptivo. En realidad participamos, de las que pudimos participar, hubieron 3 textos. Igual yo después no pude entrar más por la dificultad de lo que pasó con la plataforma. Y bueno, lo que pude alcanzar a ver, las compañeras presentaron textos descriptivos. No sé si hay alguna compañera del grupo. Y bueno, yo considero que los textos que subimos eran descriptivos porque cada uno presentaba alguna característica, esto de lo que se estaba hablando en cada texto. Por ejemplo, el que compartió la compañera era sobre la puna y daba características específicas del lugar, que son en sí lo que se basa un texto descriptivo, o sea, que da características detalladas Perdón, a ver qué me voy a poner. Ahí está. Da características detalladas de un lugar, de algún tipo de animal. Yo compartí características, a ver si me fijo, porque no me acuerdo bien de lo que era sobre un animal, ¿sí? Yo puse en el grupo una ficha descriptiva sobre no me acuerdo si era un animal o una planta, y después en esa ficha descriptiva apareció un texto que también iba detallando todo lo que decía la ficha. Bien. Después otra compañera subió un texto que lo tengo acá, que trata sobre el interior de la célula. Sí, acá estoy. Acá está la compañera. Bueno, quizás ella puede comentar un poquito más. Bueno, yo consideré que todos los textos eran descriptivos porque cada uno detallaba específicamente lo del lugar, o en el caso de la ficha, que no me acuerdo si era, creo que era de una... Ahí lo busco. El de una célula, decían. La encina. ¿Sí? Sí, bien uno era sobre la encina, que es una ficha, el otro sobre una célula y el otro sobre características de la puna. Ajá. No sé ¿Es muy extenso el de la célula? Es un texto que seleccioné de ciencias naturales, un material para docentes, para segundo ciclo del Ministerio de Educación. Sí. Se llama Viaje al interior de la célula y visita el país de las máquinas microscópicas. Ese es el texto. Y bueno, yo lo seleccioné, lo compartí en el foro para que mis compañeros lo pudieran leer. Considero que es un texto descriptivo, no puramente porque tiene secuencias explicativas, argumentativas también podría decir, y describe los primeros descubrimientos sobre las células hacia el 1600.
las primeras observaciones que se realizaron con el microscopio, y hace un juego con diferentes, digamos, recursos del texto explicativo. Por eso lo digo en relación a los conceptos, a las relaciones causales, a conclusiones, inclusive hace referencia a inferencias, juega con esto de las hipótesis, ¿no? El por qué, ahí tengo la justificación también. Es un texto, sí, no es muy extenso. La compañera lo tiene ahí. Te pregunto, no sé quién está hablando, no puedo encontrar el nombre. ¿Quién? Eliana es mi nombre. Eliana de los Manucos. Ah, Eliana. ¿Podrías leer una primera partecita, un primer párrafo, digamos, de ese texto? Si ustedes quieren, lo puedo leer yo lo tengo abierto acá. Bueno. Bueno. Sí, cómo alguien que lo pueda leer, y volvamos a esta, digamos, idea de la consigna. La idea era de un texto descriptivo, ¿cierto? Sí, es descriptivo. Bien, es descriptivo, bien. Sí, lo que digo es que, sí, está bien. Digamos, si bien es descriptivo, en él ahí se pueden observar, digamos, secuencias explicativas y demás, pero la trama que predomina es la descriptiva. Ajá. Bien, si puedo leer, si quieren, yo leo una primera, que sea un primer párrafo del texto. Sí, por favor. Sí, Teresa. Me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí, Teresa. Bien. Capítulo 1, viaje al interior de la célula y visita al país de las máquinas microscópicas. Estamos hechos de células. La descripción del proceso de desarrollo en el interior de un huevo fue un importante primer paso para entender cómo nos gestamos. Para contestar el siguiente nivel de preguntas, hubieron de pasar unos 2000 años. Una de las razones es que los procesos fundamentales del desarrollo ocurren a una escala mucho más pequeña que la visual. Le tomó ese tiempo a la humanidad inventar el microscopio. Ni bien los primeros microscopios estuvieron a disposición de la ciencia, el inglés Robert Hooke los enfocó sobre cuándo pudo encontrar, desde hielo, arena y tela, hasta madera, algas y bichos. El 15 de abril de 1663 miró con detenimiento un trozo de corcho y contempló un material organizado en diminutas celdas o pequeñas cajas. El corcho procede de la corteza de un árbol y es, por lo tanto, un material vegetal. Robert y otros que lo siguieron observaron entonces otras muestras vegetales y encontraron que a escala microscópica todas ellas estaban compuestas de subunidades. ¿Sería posible que todas las plantas estuvieran armadas sobre la base de una unidad estructural pequeña y repetida? Bueno, si quieren puedo seguir. Bien, no, está muy bien, digamos, que lo pudiéramos leer, y después nos parece importante que lo pudiéramos contrastar, digo, para que lo dejemos ahí pensando, a este texto, si lo podemos clasificar dentro del aspecto descriptivo y por qué, digamos, dar como un fundamento. Lo mismo a Miguel, después le vamos a pedir que elija un pequeño fragmento de su texto para que justamente caiga en la categoría, o que él cree que cae, a Miguel y compañeros. Yo porque Miguel fue el primero que habilitó el hielo acá. Pero es importante poderlo leer y contrastar después en función de lo que vamos a acordar como un texto descriptivo, un texto instructivo, un explicativo y un justificativo. Así que muchas gracias por darnos la posibilidad de escuchar. Bien. Otro grupo, otro tipo textual diferente a los que han hablado los compañeros.
O a lo mejor si tuvieron el mismo tipo textual, digamos. No sé cómo se organizaron. A mí me tocó el texto instructivo, pero no sé quién más está en instructivo. Bien, Laila. Yo estoy, Laila, A ver, Karina. no te veo. Ahora sí. Bueno, a nosotros nos tocó el texto introductivo. En un principio yo no había entendido la consigna, a qué se refería un texto de las ciencias naturales. Y bueno, después la compañera compartió una página de internet donde había varios experimentos, y dentro del experimento encontramos el texto instructivo. Bien. La página era mundoprimaria.com, y ahí seleccionamos un experimento que se llamaba Dos líquidos que jamás se mezclan. Y bueno, estuvimos charlando que se clasifica dentro del texto instructivo porque en un principio tiene la lista de materiales que se van a utilizar y después describe paso a paso qué debe hacer para llegar a cumplir con ese objetivo. Bien, bien. Hay pasos ordenados y demás. Sí, un lenguaje Bien. sencillo, claro, preciso, digamos. Bien. ¿Aparece algún otro tipo más de expresión, digamos, tipo paratextual, gráfico? Las imágenes que van mostrando qué va pasando en cada uno de los pasos. Bien, ese también es, digamos, podemos tomarlo como distintivo que acompañe alguno de estos textos. Bien. Sí. Muy bien. Claro. ¿Algo para aportar, Sí. Karina? Sí, agrego que, bueno, son textos instructivos porque, bueno, responden, sí, a la función de guiarnos paso a paso para realizar, en este caso, el procedimiento de un experimento. Y además, la estructura tiene un título, los materiales que se necesitan, los procedimientos y, de forma opcional, las imágenes que nos van indicando esos pasos. Y bueno, como sostiene Laila, el lenguaje claro, sencillo, ¿sí? Que nos permite realizar la labor que nos está instruyendo el texto. Bien, muy bien, muy claro. Bien, faltaría uno más, creo, ¿no? Sí, el justificativo. ¿Habrá alguien del grupo que les haya tocado, de los que estén presentes? No. ¿No? Y el resto de los compañeros que están presentes, ¿repitieron alguno de los textos que trabajamos anteriormente con el descriptivo, el instructivo, alguno de ellos? ¿No? Porque algunos no leyeron o no comentaron. Yo Toma la estaba palabra. del texto descriptivo y justo escuché que la compañera hablaba del texto de la Puna, que fue el que compartí. Por eso no quise decir nada, porque ella lo dijo clarito. Bien. Sí. Bien. Andrea había hablado recién. Sí, disculpen. Cuando ingresé a la plataforma pude leer algo sobre texto explicativo, pero no alcancé a compartir ni a elegir el texto. De hecho, tampoco tenía bien en claro la consigna y creo que les envié el trabajo final en vez de realizar la consigna de este encuentro. Porque para último momento, en realidad, y cuando intenté ingresar ya estaba como frisada o está en mantenimiento. Me sale ese cartel desde hace días y bueno, y ingresé fundamentalmente para no perder el encuentro, pero en realidad si hay algún espacio como para que lo pueda recuperar o enviarlo, solicito ese tiempo si es que se puede, y si no, bueno, sinceramente estoy como tratando de ponerme al día justamente en este tiempo con el material que logré descargar a lo largo del 23, que recibimos un correo y estuve leyendo desde ese material descargado, pero no desde la plataforma, porque cuando no te preocupes, Andrea. Ahora, después, en todo caso, cuando terminamos, nos quedamos un momentito y vemos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, gracias. Y disculpen, se trata de ser sincera como para no digamos, decir algo que no tengo bien en claro tampoco, digamos. Estaba releyendo ahora las temáticas. Bien.
Bueno, Miguel, ¿te molestamos un poquito si lees una parte, digamos, el párrafo que a vos te parezca así como más significativo, y creo que lo habías Ajá. compartido con alguna de tus compañeras, para este tipo textual, ¿no? Que Bien, tenían que elegir. bien. El texto fue el explicativo, ¿sí? El que nos tocó a nosotros, y el texto que yo busqué fue el del Ministerio, y el título es Basurales a cielo abierto, un plan federal para una amenaza ambiental urgente. Y te habla del problema, porque es un problema, y dice así: se denominan basurales a cielo abierto a aquellos sitios que disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y escasa medida de protección ambiental. En Argentina existen 5.000 basureros a cielo abierto, lo que significa un promedio más de 2 basurales por municipio. La mayoría de ellos son formales, es decir, son modo oficial que los gobiernos locales eliminan su basura. A diferencia de otros sitios de exposición de tratamiento de residuos, los basurales a cielo abierto carecen de medidas de seguridad, por lo que pueden concentrarse todo tipo de residuos, incluso patógenos y peligrosos. Y bueno, y te va mostrando, a ver si puedo mostrar algunas imágenes, ¿sí? Y A bueno, y te ver. va desarrollando el tema, te va dando te habla sobre por qué es un problema los basureros a cielo abierto, y te lo va describiendo, por qué es un problema, te describe cuáles son los riesgos, porque después habla de cuáles son los riesgos y de posibles soluciones que están haciendo las iniciativas que hay y diferentes ONG que están ayudando en eso. Y te va describiendo el problema, el por qué es un problema. Bien, bien. Bueno, tiene mucho también de descriptivo, ¿no? Sí, también va describiendo, sí, sí, describe Va bastante. describiendo bastante. Bueno, Sí. ahora la idea es, en función justamente de estos textos, por eso nos parecía importante que pudiéramos leer y tener en cuenta, vamos a analizar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de cada una de, digamos, de este tipo de textuales, pero a partir justamente de construir la idea de los diferentes tipos textuales que muchas veces circulan en nuestras prácticas, en diferentes situaciones, y que se genera, digamos, alguna confusión incluso al momento de solicitarlo o de seleccionarlo. Entonces, nosotros elegimos con los profes 4 ejemplos que nos parecen como habituales y que suceden muchas veces, como decíamos recién, en instancias de un trabajo práctico, de una actividad, hasta de una actividad de tipo de corte evaluativa. El primer caso, el que estamos planteando ahí, es el que vamos a poner caso 1, que está vinculado, por ejemplo, a una prueba escrita, en el cual le preguntan a un estudiante, expliquen qué es una fuerza. Y la respuesta que plantea en este caso el estudiante es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Sí? Si bien cuando acá nosotros les pedimos que expliquen, no les estamos planteando qué es y qué tipo de acción puede llegar a provocar, sino que justamente lo que estamos trabajando es la idea del marco explicativo. Entonces, para poder contestar y dar cabal respuesta a una pregunta de este tipo, lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es ¿qué es lo que pretenderíamos que el estudiante nos conteste? Entonces, quizás, por ejemplo, yo me podría empezar a preguntar algunas cuestiones referidas a qué es una fuerza. Yo podría plantearlo a partir de si es una magnitud, qué tipo de representación tiene, si la fuerza con la cual se está planteando es desde una mirada más de corte newtoniana, digamos, la idea de acción y reacción, si lo estamos planteando a modo de alguna fuerza en particular, fuerza, peso,
magnitudes, formas de representación. Es decir, es una pregunta muy compleja y cuando yo planteo ese marco explicativo, tengo que tener en claro desde dónde quiero que los estudiantes lo contesten. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo quiero plantear desde la idea de un marco de magnitud, tengo que generar una pregunta lo suficientemente orientativa para que vayan para este aspecto, digamos, del concepto fuerza. Y entonces lo primero que nos tendríamos que plantear y preguntar qué oportunidades le ofrecimos a ese estudiante para que puedan construir este concepto y que puedan contestar esa pregunta, ¿sí? Y aparte tener en claro qué es lo que concretamente les queremos solicitar. Eso es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Vamos al segundo ejemplo. Fíjense, les preguntan, defina el concepto sustancia compuesta. ¿Sí? Si tenemos que plantear una idea de este tipo, lo primero que hay que pensar es que en qué nivel de progresión estamos planteando. ¿Es un nivel cercano? ¿Es un nivel más de corte representacional? ¿Tengo que pensar en un nivel microscópico? Estoy hablando de una sustancia compuesta. Entonces, ahí hay que poder diferenciar que hay diferentes tipos de sustancias, algunas son simples, otras son compuestas, tener un modelo de partícula, ¿sí?, planteado. Y está bien lo que el estudiante contesta, está formada por dos o más elementos, ¿sí?, por dos más elementos químicos, pero por detrás de toda esa respuesta hay diferentes niveles de progresión que tienen que estar bien presentes y vinculados respecto justamente a estas dos preguntas que están en la parte baja, digamos, de esta presentación, ¿sí? Por ejemplo, el tercer caso que nos parecía importante y que muchas veces suele aparecer en pruebas escritas, en trabajos prácticos. Explica con tus propias palabras qué es la fotosíntesis. ¿Sí? Y entonces el estudiante podría decir, y está bien, las plantas y los árboles hacen fotosíntesis. Ahora, el marco explicativo implica una serie de consideraciones importantes, desde los procesos que realizan los seres vivos, la diferencia entre un ser vivo planta, ¿sí?, desde la idea de que produce su propio alimento, la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal, la particularidad de los estomas, ciertas sustancias como la clorofila, es decir, el marco explicativo lleva a la importancia de referir a qué modelo o qué recorte de cierto modelo escolar es necesario. Y yo vuelvo a esta pregunta, ¿cuántas veces a los estudiantes se les dan esas oportunidades para que reconozcan lo que implica un marco explicativo? Vamos a la cuarta pregunta, que podría a lo mejor estar asociada a un proceso de una experiencia. A lo mejor algunos de ustedes en sus prácticas con sus estudiantes lo han hecho. Les preguntan, ¿por qué el Lugol, que es una sustancia que está formada por una sustancia como yodo, dice, ¿por qué el Lugol se puso oscuro cuando colocaste una gota de este indicador sobre la papa? Justifica tu respuesta. Un texto justificativo tengo que poder elaborar ahí, ¿sí?, más allá de lo que pase con el color. Y el estudiante contesta, porque la papa tiene almidón. Y en términos generales, es cierto.
Pero lo que pasa es que no hay ninguna posibilidad de justificar si ahí también no está en claro la idea de que en este caso hay ciertos tubérculos, vegetales, toma esa coloración. Entonces, muchas veces nos parecen cosas simples, sin embargo, por detrás hay una extrema complejidad en lo que implica la elaboración tanto de respuestas como de textos. El ejemplo así como más emblemático es cuando muchas veces a los estudiantes les decimos, argumenten por qué pasaría tal cosa o tal otra. Para argumentar, uno tiene que tener una serie de o datos, o referencias, o marcos teóricos que hacen que tome un cierto posicionamiento, y en función de eso debata y tome algunas posturas respecto de alguna problemática. Miguel planteaba el tema de las problemáticas, ¿no? Son importantes plantearlas porque son elementos interesantes para llevar justamente a trabajar con esto. Entonces, a partir de esto y de las actividades que ustedes hicieron, a nosotros nos parece muy importante que acordemos y referenciemos a qué hablamos cuando hablamos de un texto descriptivo, de un explicativo, de un justificativo y de un instructivo. Son tipos textuales diferentes que tienen intencionalidades, modos diferentes y que se enseñan. Nadie sabe o nace sabiendo de esto. Entonces hay que enseñar y hay que buscar justamente esa excusa para poder hacerlo. ¿Bien? Pasamos a la siguiente, Lau. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los textos descriptivos, ¿sí? Que fue uno de los casos que tenían que analizar en la consigna. Primero que nada, es necesario poder tener una claridad de qué es lo que representa, ¿sí? O qué es lo que implica un texto descriptivo. En este caso, cuando nosotros leemos un texto descriptivo, el mismo es una representación lingüística de objetos, de seres, de sentimientos, paisajes, procesos, ya sean reales o imaginarios. En él, digamos, lo ideal es que se puedan ver reflejadas ciertas cualidades, ciertas partes, ciertas propiedades, funciones, ¿sí? Circunstancias, ya sea temporales o relacionadas con esos, digamos, seres o bien con objetos. Yendo un poquito más a lo específico, digamos, porque acá, por ejemplo, aparecen sentimientos, pueden aparecer personajes, dependiendo del tipo de texto descriptivo del que nos estemos refiriendo. Pero como intentamos abocarnos o centrarnos en los textos descriptivos en las ciencias naturales, es necesario poder identificar, ¿sí? O diferenciar un par de aspectos que son muy, muy importantes en cuanto a los textos descriptivos, que es en cómo podemos clasificar estas descripciones, ¿sí? Estas descripciones están en función del punto de vista de un observador. O sea, va a depender de lo que yo estoy observando y cómo lo quiero describir, cómo va a ser la descripción que voy a realizar. Para ello podemos diferenciar en dos tipos de descripciones, en una objetiva y en una subjetiva. Digamos, el ideal en las ciencias naturales es centrarnos en una descripción objetiva. Esta se caracteriza por dar precisiones en forma clara, dejando de lado ciertas percepciones, ¿sí? Subjetivas. Valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a describir un ser vivo, poder dar características en las que no influyan emociones, ¿sí? Porque la idea no es conmover, sino dar precisiones para que el lector pueda identificar y pueda tener todas las representaciones o detalles para que logre tener una visión más clara de lo que está leyendo. Por ejemplo, si yo voy a describir un animal,
debo tener en cuenta las objetividades. ¿Cuántas patas tiene? Tiene 4 patas. ¿Cuánto miden esas patas, por ejemplo? ¿Cuántas antenas? ¿Cuántos ojos? Limitándonos, por ejemplo, a un tema de biología. Entonces, eso, digamos, constituiría una descripción objetiva, ¿sí? Y muchas veces podemos decir, qué sé yo, o leer algunas descripciones que realizan los niños y podemos decir, el color es muy lindo, o me gustó su color, o cosas así, o el aroma es muy rico, por ejemplo, expresiones comunes de los niños. Y estamos mezclando objetividad con subjetividad en ese caso. Lo que vamos a buscar es decir, el color es verde. Bueno, ¿qué verde? Vamos a tratar de ser lo más objetivos posible en esa descripción. Y cuando armamos esos textos descriptivos, es necesario enseñar esas cosas. Retomando lo que decía Marcela, nadie nace sabiendo escribir estos tipos de textos. La descripción es un poco innata. Si le preguntamos a un niño, ¿y cómo estuvo la clase? Y te va a decir, nos va a describir ciertos aspectos o va a detallar ciertos aspectos de cómo estuvo la clase. Pero en ciencias naturales debemos contextualizar esa descripción, ¿sí? Por lo tanto, los textos descriptivos se caracterizan en eso. En ciencias naturales, poder dar como una, digamos, es como una forma de representar en forma lingüística esos seres, objetos, procesos que estamos describiendo, dando las precisiones en forma objetiva y clara, ¿sí? Y evitar las subjetividades. Si introducimos subjetividades en la descripción, estamos haciendo un poco más difuso la representación que va a tener el lector de ese texto, ¿sí? La siguiente. Bien. En cuanto a los textos instructivos, ¿sí? Estos, digamos, de alguna manera, lo que pretenden es enseñar al receptor o al lector de este texto, ¿no? Y normalmente, bueno, están constituidos por ideas claras, precisas, deben ser ideas claras y precisas. Habitualmente, y tomando lo que nos comentaba Laila, están estructurados en 2 partes. En una que muchas veces es más de carácter descriptivo, que nos describe, por ejemplo, los materiales, como en el caso del informe de un experimento que nos comentaba la compañera. Tiene una primera parte del tipo informativo descriptivo y luego pasa así a lo meramente instructivo, en el cual, si bien describe pasos, pero da instrucciones. Es que debe ser muy preciso y muy objetivo. Ahora bien, pensando a los textos instructivos, ¿sí? Los mismos, muchas veces, ¿sí? Hablando un poco de lo que son las tipologías textuales o las modalidades textuales, es medio difícil ubicarlos dentro de una categoría, ¿sí? Porque, como vemos, consta de 2 partes en este caso, una descriptiva y otra instructiva propiamente. Y eso va a depender de los autores. Cuando ustedes se sienten a profundizar en las lecturas de los materiales, van a ver que algunos los van a tomar a los textos instructivos como una combinación entre descriptivo y explicativo, otros lo toman como una tipología diferente de texto, pero lo importante es que ustedes puedan tener clarificada la idea. Si yo pretendo que mis estudiantes elaboren o escriban textos instructivos, es necesario enseñarles esto, que constan de 2 partes, que la misma puede ser una forma de introducir en el tema, una forma descriptiva breve y sencilla, para luego pasar a lo instructivo propiamente dicho. Sí, ahí estaban preguntando a las chicas algo en relación a lo descriptivo. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo quería que me despejen una duda. En cuanto a, por ejemplo, si realizamos una salida de campo, ¿no? Donde le vamos a pedir a nuestros estudiantes que después describan, ¿sí? Lo que observaron, lo que registraron. Seguramente esto no va a ser puramente, va a ser descriptivo, pero no va a ser objetivo. Y eso tiene que ver con algo que me pasó mientras explicabas, cuando trabajás UP, ¿no? El trabajo de articulación entre primer ciclo y también a veces con nivel inicial, los niños describen a través de sus sentidos. Por ende, es muy probable que dentro de esos textos encontremos descripciones del tipo el pasto es suave, o
no sé, claro, huele mal, o huele rico, o tenía un olor fuerte. Bueno, obviamente aparece la intervención del docente, seguramente, para poderlo, si el objetivo de la clase de la elaboración del texto, ya sea por medio de la oralidad o por medio de la escritura, si estamos hablando desde el primer ciclo, ¿no? Primero, segundo y tercero. Pero bueno, yo digo, ¿qué pasa en estos casos, no? ¿Qué intervención realiza el docente? Me parece que acá, ahí ya no estaría, el texto descriptivo no sería pura y exclusivamente objetivo, porque yo no le puedo decir al niño que está mal, porque justamente la articulación de UP, o como lo quieran llamar, los niños de nivel inicial y de primer ciclo describen con los sentidos, es como es necesario, es parte del aprendizaje. Sí. Y después Acuerdo, otra cosa sí. que... Una cosita para cerrar eso, que lo que vos decís, que plantea Cintia, es muy interesante. Es cierto, digamos, ¿no? Es decir, pensando en la necesidad de la descripción y sobre todo, y vos lo remarcás claramente para primer ciclo, es importante. Nosotros estamos pensando en estudiantes que están ya entre un segundo ciclo, un séptimo grado, y en el cual estamos intentando orientarlos a la construcción de modelos escolares explicativos y por ende que permitan trabajar con una explicación o una descripción bien de corte objetivo. ¿Sí? Está muy bien el lugar desde donde vos te posicionás para hacer esta pregunta, porque vos claramente lo planteás en términos de estudiantes de un primer ciclo, en el cual, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte sensitiva está muy vinculada y es absolutamente entendible fomentar esa línea de expresión, no cortarlo. Y tampoco en este caso nosotros estamos pensando en eliminar esa subjetividad. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros planteamos un texto de tipo descriptivo y ya pensando en lo que implica un estudiante que esté alfabetizado científicamente y que pueda haber construido ciertos modelos teóricos escolares, ya tienen que lograr tener otra línea de comunicar en ciencias. Ese es un poco el planteo por el cual nosotros estamos en este momento posicionándonos desde esta definición. No sé si está claro. Sí, otra cosita. Está claro. O sea, tendríamos que ir evolucionando, tendríamos que ir conduciendo a este estudiante para que amplíe su vocabulario y sin desacreditar este conocimiento por medio de los sentidos, llevarlo a, bueno, justamente cuando amplíes el vocabulario tenés la posibilidad de objetivizar un poco más. Es lo que venimos diciendo con esto de los encuentros, en los encuentros anteriores de estas hipótesis de progresión. Claro. Estas progresiones no se plantean solo desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista de las competencias o habilidades. Entonces son habilidades que tenemos que enseñar desde los que desarrollar, por supuesto. Tal cual. Pero digamos, la ciencia, a lo que yo voy es que las ciencias naturales, como campo, se trabaja desde el primer ciclo. Sí. Por ende, bueno, pareciera como que esto está solamente, bueno, esa es mi duda, digamos, estamos ubicándonos en segundo y tercer ciclo, ¿sí? A pesar de que las ciencias naturales se abordan desde los primeros niveles de alfabetización, si se puede decir, ¿no? Porque desde el nivel inicial también. No sé, mira, una de las cuestiones que por creo ahí, que más nos ha unido, una cosita, cierro, Lau. Una de las cuestiones que más nos ha unido como grupo de trabajo es la idea esta que vos expresás claramente. La ciencia se puede trabajar desde toda la escolaridad obligatoria, desde los niveles, desde los primeros ciclos. Ahora, lo que ciertamente nos preocupa es cuando ese nivel de enunciación o de comunicación queda solo ligado al marco intuitivo. Y justamente lo que nosotros queremos favorecer es el marco de la progresión, esto que plantea Julia. Entonces, si nos quedamos únicamente en la mirada de corte subjetivo, que es válido, lo tenemos que intentar justamente favoreciendo ciertas habilidades que progresen, porque si no, un estudiante va a seguir diciendo que las plantas se alimentan del suelo y van a llegar a
finalizar la escolaridad primaria y nunca van a poder construir la idea de que son autótrofos. Claro, pero eso no sería una descripción, eso ya sería un error conceptual a mi criterio. No, vos sabés que no, ahí es importante tener en cuenta qué habilidad se intenta favorecer para lograr construir ese criterio, o ese concepto, o ese modelo. Ese es el punto importante ahí para trabajar. Sí. Sí, yo lo que decía que por ahí... Sí, Laura, terminá después. Me gustaría agregar algo más nada más. Bueno, que por ahí nos estamos adelantando un poco al cierre, ¿no? Porque queríamos plantear esta diferenciación entre trabajar con las habilidades en forma escalonadas en cuanto a complejidad, y una cuestión es considerar las habilidades cognitivas al principio de los trayectos en primer ciclo, en segundo ciclo, y después pasar a esta complejidad de lo textual que implica una actividad cognitiva lingüística. Pero lo dejamos para el final. Sí, Seba. Sí, bueno, justamente era más o menos relacionado a eso. Pensándolo en textos activos, digamos, no consideramos como que es muy habitual en el primer ciclo pedir que los niños elaboren textos descriptivos. Claro, claro. Ahora, sí, pensarlo también descripciones. Exactamente. Entonces, Claro. acercar esas descripciones a lo objetivo es lo que nosotros buscamos. Redundancia, ¿no? El ejemplo del plan. Si vamos a identificar el color de color verde, en el primer ciclo podemos recurrir perfectamente a una paleta de colores, donde no implica, digamos, poder elaborar un texto descriptivo, sino poder identificar una coloración a partir de una paleta de colores, siendo objetivos, buscando esa objetividad en una descripción. Entonces, utilizando otros recursos que no son textuales, podemos llegar a descripciones objetivas en primer ciclo, inclusive en inicial. No pensándolo así en los textos descriptivos, ¿sí? Que ya tenemos que avanzar un poco de las escrituras y de los textos para poder llegar al desarrollo con los estudiantes de este tipo objetivo, ¿sí? Y siempre retomando lo que dijeron las compañeras, siempre pensándolo en la progresión. Comenzar de a poco e ir trabajando buscando esa objetividad, ¿sí? Y obviamente eso también lo tenemos que buscar desde el primer ciclo, esa objetividad en la observación y después representado o reflejado en los textos descriptivos. Bien. Vamos a ir aumentando un poquito el nivel. Tenemos música de fondo. Tenemos música de fondo con Paola. Vamos a ir aumentando un poquito en complejidad en relación a los distintos tipos de textos. En relación a los textos explicativos, bueno, como dice la diapo, desarrollan determinada temática. La idea es que la desarrollen de un modo claro, ordenado y coherente. La finalidad de estos textos es la transmisión de información, ¿sí? Y las características y la complejidad de esos textos dependen del tema tratado, del objetivo perseguido y también del destinatario. En realidad, los textos explicativos lo que buscan son todas las relaciones causa-efecto. Este tipo de texto generalmente buscamos que se estructure con una pequeña introducción a la temática, donde se explica muy globalmente de qué trata el tema, y luego un desarrollo. En ese desarrollo sí se amplía un poco más la temática abordada, y siempre buscamos que en estos textos explicativos haya un cierre a modo de conclusión. Este texto, la idea es que proporcione conocimientos a los destinatarios y que expresen razones o argumentos en relación al objeto o al proceso que se esté tratando. Los textos explicativos en general son muy comunes en el área de ciencias naturales, y es una competencia en la que hacemos muchísimo hincapié en las ciencias. Sobre todo porque, San Martí habla un poco de esto, que nosotros podemos
darnos cuenta si nuestros estudiantes han comprendido una temática, cuando pueden explicar pertinentes entre los distintos elementos que están implicados en un proceso. ¿Pasamos, Lau? Bueno, y en relación a los textos justificativos entre las distintas razones, para llegar a un determinado posicionamiento o una determinada idea sobre la temática que aborda el texto. En este tipo de textos, la idea es esto, poder producir las razones y poder expresar una idea. El texto también tiene que tener un título, al igual que generalmente pedimos en todos los tipos de textos, que se acostumbran los chicos a poner un título que sea representativo de la temática. Al comienzo se expone la idea o la tesis que se quiere defender, y luego se expande esa idea. Y también generalmente se pide que sobre el final del texto haya algún tipo de conclusión. Generalmente la justificación suele utilizarse como sinónimo de la argumentación. En ciencia generalmente solemos usarlos como sinónimos. La diferencia que podría establecerse entre una justificación y una argumentación es que en la argumentación lo que se intenta es poder convencer al lector, ¿sí?, de determinada postura. No así en la justificación. En la justificación lo que se hace es intentar hacer comprensible un fenómeno a partir de los conocimientos que ya se tienen sobre la temática. ¿Pasamos, Lau? Bien. A modo de acordar, ¿sí? Y con toda la amplitud de lo que implica la palabra acordar, a nosotros nos parecía importante poder justamente posicionarnos respecto de una serie de solicitudes, enunciaciones que se les pide muchas veces a los estudiantes en diferentes instancias de digamos, de las secuencias o en el marco escolar, ¿no? Entonces, a veces se les pide, por ejemplo, sintetizar. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de sintetizar? Ahí justamente es abreviar una información de la fuente a la que hayan recurrido y que tenga un orden personal, esto de ordenar ideas, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, resumir? Acá también tiene que ver con una construcción personal, porque está más asociado a construir un nuevo tipo textual vinculado justamente a ir considerando estas ideas que parezcan como más relevantes, como más significativas, que a veces tengan también, por supuesto, relación entre ellas. ¿Qué implica, por ejemplo, la idea de definir? Y acá cuando planteamos en definir es justamente acordar esto, ¿no? Es la idea de dar un significado exacto del término, mencionando algunas características esenciales o importantes. Y acá quiero detener un momentito, nos parece importante detenernos un momentito, porque uno de los textos justamente que nosotros les habíamos pedido era el de un texto descriptivo, ¿no? Definido como un texto descriptivo, y teniendo en cuenta lo que también planteaba hace un rato Seba cuando hablaba de las características, escribir implica producir enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características de un objeto o un fenómeno, ¿sí? Es decir, eso es lo observable, aquello tangible, aquello posible de ver. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un texto descriptivo, referido, por ejemplo, a alguna estructura en la cual tengamos que tener un modelo, estamos
utilizando otro tipo de habilidad. Entonces, es muy importante esto, porque cuando nosotros describimos, por ejemplo, el tema de lo que implica partículas, sustancias, células, estructuras, nosotros tenemos presente más bien un modelo, pero no es lo que estamos observando. Y ahí hay que ser bien riguroso, ¿sí? Para tener en cuenta qué tipo textual estamos, al cual nos estamos acercando o estamos solicitando. Lo mismo lo que implica explicar, ¿no? Es decir, dar razones, dar argumentos para que un hecho, un fenómeno, un acontecimiento sea comprensible. Eso es muy importante, es decir, tener la idea de que cuando uno explica, sea comprensible ese fenómeno, esa situación. Y ahí justamente hay que empezar a tener estos argumentos, muchas veces relacionados a verdades científicas, ¿no? Como para poder llegar a entenderlo. Y acá nos parecía importante también asumir lo que implica cuando estamos argumentando, para poder entender la complejidad de lo que implica la argumentación y además saber en todo lo que hay que trabajar y profundizar para poder llegar a lograr una instancia de argumentación. Que dice, producir un discurso destinado a convencer, compartir un sistema de valores o una opinión, ¿no? Eso es importante. Y después, bueno, también el tema de justificar, que también ustedes tuvieron que buscar un texto justificativo, es asociado a conectar hechos o la teoría de la forma más clara y posible, justamente para poder llevar adelante o desarrollar ese texto asociado a un fenómeno, una situación. Y después, bueno, la idea de, acá se me corta un poquito la pantalla, pero el comparar es establecer relaciones y diferencias. Y acá es muy importante, en el marco de la comparación, y esto sí creo que hay que tenerlo en cuenta, cuando uno piensa en lograr instancias comparativas, tiene que estar muy explicitado y claro el criterio que permite justamente ir haciendo esa evaluación en el marco de la comparación. La comparación tiene, digamos, una dificultad bastante similar a lo que implican los procesos de clasificación, porque siempre tiene que estar bien explicitado el criterio por el cual uno compara, por el cual uno clasifica, ¿no? Están bastante asociados. Y después, lo de la contrastación o contrastar, que es justamente encontrar esas diferencias, ¿sí? En fenómenos, en objetos, que también requieren o es necesaria la vinculación respecto de la selección de un criterio que me permita llevar adelante esta diferenciación. Nos parecía con Julia, con Seba y con Laura importante que esta diapositiva quedara como orientadora y sobre todo diferenciadora de algunos términos que a veces pueden llevar a la confusión respecto de los tipos textuales. Por eso lo queríamos trabajar en detalle. Entonces, esta es como una orientación justamente para ir tomando algunas definiciones. ¿Bien? Bien, vamos a continuar un poquito y de paso vamos a retomar un poquito lo que nos comentaban las compañeras, tanto Julia como Marcela, pero acá ya centrándonos en la habilidad, ¿sí? No tanto en el texto, sino en la habilidad cognitivo-lingüística, que es la de explicar.
si nos remitimos a un análisis o repensamos nuestra trayectoria dentro de las escuelas, y la verdad que un gran porcentaje de nuestras actividades en ciencias naturales se basan en explicar cosas, ¿sí? Y puntualmente pedimos eso a los estudiantes, tanto para lograr en ellos un proceso como de acomodamiento de ideas, digamos, porque uno para poder expresar por escrito algunas ideas, para ello lleva un proceso complejo, como ya lo comentaban las compañeras. Es poder acomodar esas ideas, esos modelos científicos, para poder expresarlos en forma escrita. Y a partir de digamos, de ese esbozo en forma escrita, poder trabajarlos y seguir modificando y seguir trabajando sobre eso que se construye como saber y que lo podemos expresar de forma escrita. Puntualmente explicar implica hacer comprender o expresar a partir de forma escrita qué es lo que se comprende de ciertos procesos, de fenómenos, de ciertos acontecimientos, ¿sí? Donde es muy importante poder establecer las causas, es decir, que en el desarrollo de ese texto se puede establecer un porqué y a su vez un cómo, a partir del cual, digamos, ese cómo sería como el modo en el que se desarrollan ciertas situaciones, sucesos o procesos. Eso de alguna manera permite al lector tener una idea amplia, ¿sí? Y en determinada profundidad de lo que el escribiente, en este caso, intenta decirnos. Si nuestro estudiante logra escribir eso, es porque tuvo una formación en eso. Es necesario trabajar con nuestros estudiantes y enseñar cómo explicar. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir puntualmente, que en este desarrollo textual es necesario poder establecer causas o los por qué del tema que estamos desarrollando y a su vez el modo o el cómo se producen dichos sucesos. Que esas ideas deben ser ordenadas, deben estar relacionadas causalmente, ¿sí? Y que obviamente, que como les decía anteriormente, están relacionadas el por qué y el cómo. Y dichas ideas, ¿sí? Tienen una vinculación, ¿sí? Con los modelos construidos por los estudiantes. Esos modelos, obviamente, ahí es donde vamos a hablar de esos modelos que se van construyendo, y en esa explicación intervienen otros aspectos, como por ejemplo las ideas de origen o las ideas previas, cómo se fue trabajando a partir del desarrollo, la progresión que se fue planteando en los años de escolaridad, para llegar, bueno, ya en el ideal digamos, de algo de un texto que se aproxime mucho a una explicación ya en la finalización de la escolaridad primaria. La siguiente, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. A ver, bien. Bien, bueno, acá vamos a tomar algunas de las ideas de una de las autoras que propusimos, ¿sí? Bueno, puntualmente, bueno, en este caso es Horvath, perdón. Para pensar en esa producción de textos, ¿sí? Que para poder producir, por ejemplo, textos científicos, obviamente hablando del contexto científico escolar, es necesario, digamos, tener en cuenta que para poder escribirlo van a intervenir un conjunto de habilidades. Un conjunto de habilidades cognitivas, y lingüísticas, a las que nosotros habitualmente le vamos a llamar cognitivo-lingüísticas. Que cada una de ellas posee un grado de dificultad creciente, como lo venimos planteando desde el inicio. No es lo mismo describir que poder argumentar o justificar. Entonces, ese nivel creciente de complejidad debe ser de alguna manera trabajado en los distintos años de la escolaridad. Debe haber esa progresión que se plantea en las competencias científicas y no solo desde lo disciplinar o conceptual. Entonces, para poder hablar en digamos, de esas habilidades cognitivo-lingüísticas, es necesario, digamos, tener en cuenta que entre ellas se incluyen la descripción de hechos o procesos, ¿sí? Es el cómo y qué sucede, definir conceptos, ¿sí? Necesariamente es poder identificarlos en el qué es eso que me está proponiendo el tema,
para poder llegar a una justificación de hechos en el por qué y por qué suceden estos hechos. Y bueno, y para finalizar, digamos, en esta diapositiva tomamos una cita de Scorva, ¿sí? Que para poder desarrollar o adquirir estas habilidades cognitivas, ¿sí? Como por ejemplo analizar, comparar, clasificar, interpretar, deducir, que de alguna manera son la base de los aprendizajes y que posibilitan y permiten concretar las habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí? El desarrollo de esas habilidades cognitivo-lingüísticas son las que nos van a permitir el aprendizaje de esos contenidos curriculares. Por lo tanto, vemos de alguna manera cómo esa parte de la ciencia como producto disciplinar y como proceso juegan un papel de igual a igual. Es necesario desarrollar habilidades para poder apropiarse o poder dominar de alguna manera todo eso, o el contenido disciplinar que nos proporciona, o los modelos científicos, hablando propiamente, que nos propone el diseño curricular o los contenidos curriculares. ¿Sí? Bien, estamos ya casi llegando a finalizar y pensando en esto que desde un principio estuvo en discusión la elaboración de secuencias didácticas para enseñar las ciencias naturales y como bien decían los chicos y compartíamos hace unos minutos, queríamos promover un proceso que sea constructivo, un proceso que se vaya desarrollando a lo largo de toda esta escolaridad, pero sí que podamos llegar a habilidades más complejas. Hablamos de pensar las teorías científicas, en un momento hablamos de actuar, y en este momento estamos hablando de comunicar. Entonces estamos hablando del lenguaje. Pasar entonces de la descripción a la explicación, como habitualmente se hace más en nuestras aulas, no implica que no podamos llegar a un tercer ciclo tratando de trabajar lo que es la justificación, la argumentación, porque estas 4 habilidades cognitivo-lingüísticas son las fundamentales para nuestra área de conocimiento. Sabemos que lo que menos se trabaja justamente es la justificación y la argumentación, pero estamos en condiciones de hacerlo si podemos ir, como decíamos hoy, desde lo más sencillo a lo más concreto, mejor dicho, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más concreto a lo abstracto, teniendo en cuenta que el lenguaje es fundamental como medio para expresar adecuadamente, para construir estas ideas científicas. Porque si bien son ideas científico-escolares, ese lenguaje tiene que estar más cercano en esta etapa del lenguaje científico que en un inicio más cercano del lenguaje cotidiano. Por eso también tomamos acá una frase de Izquierdo y San Martín, que dice lo siguiente: aprender ciencias es irse apropiando de los lenguajes que constituyen la cultura científica, construidos entonces parece mentira que pensemos en escribir en ciencias, ¿no? Terminamos hablando de desarrollar una habilidad que pocas veces nos planteamos como objetivo, o tal vez ustedes lo han hecho, pero no es sencillo. Como yo les decía hoy, nos habíamos anticipado cuando las chicas decían que en los primeros ciclos trabajamos habilidades cognitivas, las desarrollamos en el aula, las vamos acercando cada vez más hacia la objetividad, por ejemplo, la descripción, pero en estas etapas pasar a las habilidades cognitivo-lingüísticas es importante para poder fundamentalmente poner en juego
la construcción del contenido curricular. Y otra frase más de Lemke: hablar ciencia es una forma particular de unir las palabras que permite compartir un determinado patrón semántico, es decir, una particular forma de establecer relaciones que llevan a construir un sentido particular de lo que se dice. Y vamos a finalizar pensando en aquellas habilidades cognitivas que pusimos en pantalla al inicio, en el primer encuentro. Esta figura de Jorba apunta a tener en cuenta cuáles son, ya las nombramos: analizar, comparar, clasificar, identificar, interpretar, inferir, deducir, transferir, valorar, operar. Pero ellas activan, dice Jorba, o reclaman la necesidad de habilidades cognitivo-lingüísticas. Y ahí es donde van apareciendo la habilidad de describir, la habilidad de definir, de resumir, explicar, justificar, argumentar, que recién nos poníamos, Marcela, de acuerdo en qué queremos decir con cada una de ellas. También, a su vez, activan y reclaman esta relación con los tipos textuales. No queremos perder de vista que nos interesa llegar a esta tipología textual. Y aquí vamos a ver que Jorba nos permite relacionar lo descriptivo, la habilidad de describir, con la habilidad de definir, con la habilidad de resumir. Lo narrativo con la habilidad de definir, de describir también, de resumir. Tenemos luego, acá aparece argumentar, que hemos dicho que es una de las más complejas, pero sí tiene que estar presente. Acá la tipología textual explicativo también está desarrollada, fíjense, con la habilidad de definir, con la habilidad de explicar. El texto instructivo que hoy poníamos en pantalla, es necesario tener una claridad en cuanto a la habilidad de describir, a la habilidad de resumir, y finalmente vamos a ver que el más complejo de todos, que aunque habíamos mencionado la justificación, el más complejo de todos es la tipología textual argumentativa, porque implica tanto la habilidad de resumir, como explicar, como justificar, argumentar, demostrar. Todos estos tipos de textos producidos oralmente o por escrito deberían, digamos, tener una parte importante dentro de nuestras planificaciones, tener una parte importante dentro de el trabajo que podemos planificar en el aula. Y para ello les dejamos un regalito. Marcela decía, siempre les gusta dejar algo para compartir. Algunos conectores del discurso, es decir, algunos conectores que nos permiten, para cada una de las habilidades que hemos mencionado, nos permitiría o nos serviría dentro del lenguaje tener en cuenta digamos, estos inicios de escritura. Sí. Pensé que alguien quería decir algo. No. Yo nada más quería ¿podemos volver un segundo a la de Jorba? Sí.
Bueno, primero quiero contarles, porque esto es importante también, contarles de que esta diapositiva es una diapositiva que nos parecía fundamental que las trabajáramos y Laura, con su denodada tarea muy compleja, digamos, y con esta responsabilidad que ella asume, hasta lo animó, porque en realidad en los textos aparece como un cuadro así, y es una diapositiva absolutamente compleja, porque justamente plantea un enlace fuerte que tiene que ver claramente con un posicionamiento de corte epistemológico de lo que implica enseñar ciencias. Es decir, pensar en estas habilidades cognitivas que hay que enseñarlas, que hay que proponérselas, que hay que ponerlas en nuestras intencionalidades, que además hay que poderlas vincular respecto con el tipo de habilidad cognitiva lingüística y además con un tipo textual. O sea, nuestra tarea, la tarea de diseñar unidades didácticas y de formar a los estudiantes, es una actividad sumamente compleja. Entonces, a nosotros nos parecía muy importante, y sobre todo volviendo a la tarea que nosotros les habíamos pedido, que también era compleja, y que destacamos el trabajo que han hecho, o sea, porque para ir a buscar un texto descriptivo, un instructivo, un explicativo, un justificativo, consciente, inconscientemente, han ido poniendo en juego, digamos, todas estas habilidades. Y son habilidades difíciles y complejas, pero hay que poderlas tener justamente la valoración de lo que implica para poderlas incluir en las secuencias de enseñanza. Entonces, esta última diapositiva es como un poco el corolario de todo el trayecto que nosotros intentamos poner en juego, que implica cuando pensamos en un estudiante que está alfabetizado, qué implica o qué valoración tiene un modelo escolar de ciencia construida, pero también qué importancia tiene que esta ciencia se pueda comunicar. Y hay que enseñarlo. Eso Gobierno es de muy Río importante. Negro. A mí me parece que eso debería ser, digamos, como lo que quede muy destacado y muy resaltado. Así que quienes hicieron o buscaron textos para esa actividad tuvieron en cuenta todo este entramado tan complejo. Fíjense lo importante que es poderlo proyectar para que a nuestros estudiantes también les sea como simple y favorecedor que los acompañemos en este trayecto, ¿sí? Ojalá que a cada uno de ustedes, ahora cada vez que les vayan a pedir a un estudiante un texto, piensen o tengan presente la complejidad que les estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, ese era un poco el cierre que me parecía, nos parecía tenía que comento, Marce, que yo a lo último, cuando miraba la consigna que les habíamos dado, digo, ojo que les pusimos a analizar y justificar. Sí, Marcela me decía, digamos, nosotros también, ¿no? ¿Cómo volvemos a revalorizar todas estas cuestiones que muchas veces hemos leído? Y sobre todo me gustó hacer el PowerPoint, me gustó hacer la animación porque siempre me resultó un gráfico bastante complejo de entender. Y creo que una animación permite un poquito de mayor claridad, pero es tan rico todo lo que encierra este entramado, y fíjense que terminamos el curso o este espacio lo terminamos hablando de escribir, escribiendo. Los estamos llamando a realizar escritura dentro de los espacios de ciencias naturales. Bien. Yo ahí puse Ahora en el chat si había dudas y si no ya iríamos cerrando. Sí.
Claro, acá está, empezamos a preguntar cosas, tiramos diferentes ideas con los chicos para poder evaluar el trayecto entre todos. Así que con lo que está en pantalla, quien se anima a hablar, nos gustaría escucharlos. Creo que somos un poquito más de los que ingresamos, así que se han ido sumando más tarde. Así que bueno, aquellos que quieran participar, queda abierto. No se peleen. Lea uno, por favor. ¿Puedo hablar yo? Dale, bien. Sí, claro. Vamos. Claro, dale. Yo tuve la suerte de haber podido estar presente en los 3 encuentros. También pude ver el tipo de actividades que se fueron solicitando y qué sé yo. A mí me pareció, y esto hablo desde mi postura como profe de naturales, ¿no? A mí me resultó muy esclarecedor todo esto que estuvieron trabajando. Más allá de que por ahí uno lo ha leído o ha estado incluso trabajándolo y demás, ustedes lo presentaron de una manera que realmente ha sido, para mí, sumamente clara, sumamente así como, de hecho, hay un par de cuestiones que a mí el lunes me gustaría trabajar con el curso final que tenemos de la parte del paisaje, porque realmente es como que han tocado algunos puntos que son realmente muy claros, muy desarrollados de una manera perfecta para mí. Así que nada, eso quería comentar y un poco abrir este diálogo evaluativo. Bueno, muchas gracias, Ale. Sí, Qué bueno acá que... Miguel. Sí, Vos Miguel. sabés que a mí me resultó bastante, sí, se cumplieron las expectativas y me saqué varias dudas. Aún más ahora me voy a sentar a releer el texto ese que había elegido porque me generó duda ahora. Así que voy a tener en cuenta esto, pero sí, vos sabés que cuando yo me anoté quería un par de expectativas que tenía y bueno, se han cumplido bastante, sobre todo en cuanto a las habilidades, que había unas par de dudas que tenía que fueron muy claras ahora en la exposición de ahora, así que fue muy llevadero, sí, a mí me sirvió bastante, me está sirviendo, y así que vamos a aplicarlo. Bueno. Sí, lo más importante, por lo menos dentro de nuestras expectativas, era no sabemos si como digamos establecer o proponer una única forma de pensar la enseñanza de la ciencia, pero sí por lo menos habilitar algunas discusiones. Yo recuerdo, a mí por lo menos, digamos, en este término de lo que implica ordenar una propuesta de un trayecto de formación continua, una de las preguntas que más me resonó y que espero que a ustedes también les haya quedado dando vuelta, y que fue, digamos, como el motor y lo que nos permitió como seguir un orden, es ¿por qué enseñar ciencias hoy en la escuela primaria, ¿no? Entonces, aparecieron ahí algunas cuestiones asociadas a aspectos individuales, aspectos más sociales, más pensando en una proyección o en una continuidad de estudios o un proyecto de vida. Y es uno de los, creo que los leitmotiv más importantes que quienes estamos enseñando ciencias, y en el caso de ustedes en la escolaridad primaria, nos debería estar como todo el tiempo resonando, ¿no? Esto de ¿para qué? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde se empiezan a abrir otros interrogantes
respecto de algunas temáticas que fuimos tocando. Y bueno, y ahí aparece necesariamente el tema de la comunicación, ¿no? Comunicar en ciencia tiene su especificidad y vale la pena que lo abordemos. Así que bueno, eso me parecía que estaba bueno también contarles un poco algunos sentires nuestros a medida que fuimos armando este trayecto, ¿no? Chicas, chicos, nos gustaría escucharlos un poquito porque por ahí la plataforma no nos dio mucho espacio para hacerlo, ¿no? Y tal vez ahora, aprovechando que somos pocos. Bueno, yo de mi parte hay varias cuestiones que quiero destacar en relación a lo que han sido los encuentros, estos encuentros virtuales, a la organización, a la predisposición, a la seriedad. Las exposiciones fueron realmente muy significativas. Rescato un montón también el trabajo en la plataforma, el seguimiento en los foros me pareció muy interesante. Veía que había un seguimiento de parte de ustedes en los foros, que había como una interacción continua y eso me pareció realmente riquísimo. Yo tuve un poco hasta de miedo porque en realidad yo me desempeñé en el área de lengua hace muchos años, pero en contraturno en el taller que tengo en la Escuela de Jornada Extendida, tengo un proyecto que aborda diferentes temáticas en las que puedo, digamos, trabajar diferentes cuestiones de manera relacionada, transversal, interdisciplinaria, con otras compañeras. Realmente es muy satisfactorio participar de estas propuestas. Esta parte de esta exposición la disfruté muchísimo. El material es realmente muy lindo, ese cuadro con los diferentes explicativos, descriptivos, con esos ejemplos. Yo estaba chocha escuchándolo. También me quedo con el tema de la célula, iba repasando, veía que iban leyendo, iba repasando parte por parte para ver, digo, así que bueno, realmente para mí es una experiencia muy importante y bueno, y realmente quiero felicitarlas y disfruté mucho. Me encantan estas cuestiones de esta seriedad, de esta formalidad y a la vez esta cuestión de comunicarnos, también de salirnos de la formalidad, pero continuamente volver, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy agradecida. Bueno, qué lindo. Yo también me quedé muy, muy enganchada con lo de la célula, así que alguna vez lo podemos seguir charlando. Sí, yo lo iba leyendo, a medida que iba con ese cuadro, iba leyendo y digo, bueno, pero no, me pareció muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eliana. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Hubo muy buenas participaciones, así que seguramente algo más vamos a escuchar. Sí, a mí, yo en pocas oportunidades di ciencias en estos años de docencia. Di el año pasado y por el 2016, creo que fue la primera vez en un cuarto grado. Y la verdad que esto de tanto los materiales como los encuentros, los aportes de mis compañeros, bueno, de los profesores, de las profesoras, como que me lleva a replantearme como varias cuestiones. Y por ahí me quedé pensando en uno de los materiales últimos que han subido, que no me acuerdo cuál es, que decía algo así, como que las ciencias es como enseñar algo sencillo cuando en verdad no es algo tan sencillo, o como que lo simplificamos en X clase y no es eso. Y varios también sobre los conceptos estos, o sea, si cuando decimos al chico que clasifique, si realmente queremos que clasifique o cuál sería la habilidad cognitiva adecuada para X propuesta, ¿no? O sea, la verdad como que me repregunto como varias cosas que rescato de los encuentros y de los materiales y también como que a las ciencias siempre como que no se le da la importancia que debería darle. Siempre se hace más hincapié en matemática
y lengua, y como que las ciencias que quedan como a un lado. Sí, hay que dar ciencias, pero bueno, tratamos de dar lo poquito o lo resumido, que la frase esa fue la que más como que me quedó, que hacemos ciencia resumiendo X actividades, y en verdad eso no es hacer ciencias, porque implica varias cuestiones, varios núcleos, y la verdad que sí, o sea, llego a la conclusión que enseñar ciencias no es algo sencillo, no es algo de resumirlo y ya está. Así Bien. que la verdad que sí, que rescato varias cosas. Y después lo que iba a poner en uno de los foros era con respecto a las unidades didácticas, que yo la primera que hice fue en la primera parte de práctica en el 2011, y sí, o sea, como que son, por decirlo, como dos caras opuestas a lo que yo hice, a cómo se tendría que hacer hoy en Ajá. día. Que también, o sea, una unidad didáctica no es, o sea, yo pienso que todas las áreas son complejas y tienen como lo suyo, pero como que me he dado cuenta de eso, como que había como algo opuesto a lo que yo hice hace 9 años a lo que estamos ahora en el 2020. Así que la verdad que sí, que me gustó, y como ya les dije, como que me replanteo varias cosas de las que estuve haciendo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno. Bueno, Muchas gracias. bueno, ahí alguien ha escrito también han escrito en el chat. Cintia, Karina, Andrea. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra, alguien más que quiera contarnos algo. También quiero decirles que para mí estuvo muy claro, chicos. La verdad que fue muy interesante. Me encantó la articulación con lengua, obviamente. Y además me pareció, bueno, siempre me pareció un material muy interesante, y lo plantearon de una forma muy clara, muy precisa. Me encantó este power que diseñaron, así que bueno, les agradezco mucho este encuentro y cada uno de los encuentros. Estuvo muy lindo acompañarlos, y bueno, agradecida por haberme permitido estar acá. Muchas gracias a vos, Laura. Gracias, Laura. Gracias. Si sabíamos, le hacíamos hablar también, así nos ayudaba un poco. No, la próxima si quieren. No es mala idea. Sí, lo estuvimos pensando ahí con Ale, justo decíamos. Muy interesante. Y estábamos Gracias por por tu mensajito compañía. diciendo que qué lindo trabajarlo así en conjunto con lengua, está buenísimo. Y es una oportunidad, Sí. ¿no? Esto que decía una de las docentes recién. A veces trabajamos lengua y matemática. Bueno, pero ¿por qué no trabajar lengua desde las habilidades cognitivo-lingüísticas que por ahí interesan a la ciencia, tanto a las ciencias sociales como a las naturales, por ahí, ¿no es cierto? No solamente, no quiero arrogarnos el uso exclusivo de estas habilidades, ¿no? Claro. Pero qué lindo trabajar lengua desde ahí, ¿no? Porque también da una idea de finalidad y de utilidad de estos trabajos con lengua, ¿no? No sé, Laura, ¿qué opinás? Sí, no, a mí me encantaría, ya lo estábamos diseñando, chicos, así que si quieren para el año que viene podemos pensar en una articulación de los equipos jurisdiccionales. Hermosa posibilidad, sí. Sí. A mí me gusta leer. Pero bueno, estuvo muy lindo, muy claro, así que gracias. Bueno, no sé si alguno de los, alguien más, si no ya... Sí, yo quería comentar en relación qué a bueno, esto Romina. que decían recién. Yo doy lengua en realidad, hace muchos años, me encanta lengua, y mi compañera de Ciencias Naturales, y siempre trabajamos juntas. Yo trabajo la argumentación, la descripción, los textos instructivos, y después ya lo trabaja con los chicos desde el área de Ciencias Naturales. Siempre trabajamos en conjunto, por eso escuchaba lo que estaban contando recién, y quería comentarlo, que nosotras trabajamos así.
Por ahí esto me re sirvió, la verdad que, porque quizás no lo estaba trabajando, o no, o me re sirvió esto que no sé, lo que mostraron en el PowerPoint, porque por ahí uno no sabe igual de qué manera abordarlo, relacionado a las ciencias naturales, por ahí uno con lengua, pero bueno, con el tema de los experimentos, con los textos, lo trabajamos. Eh, Así que la verdad que me sirvió muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Romina. Gracias, Romina. De mi parte también, hace mucho tiempo que no doy naturales, di apenas me recibí, después siempre me mandan a sociales. Qué lástima. Muy buena Sociales y estudiante, matemática. Leila. Pero bueno, destaco mucho los encuentros por Zoom, me gustan más que sentarme a leer sola un texto y tener que Ajá. analizarlo sola. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, Gracias, Laila, Laila. por toda la participación, ¿eh? En los foros a full. Gracias. Sí, sí. Cuando habilitábamos el foro, enseguida decían, ya está la participación de Laila, o sea que ya arrancamos. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, sí, para nosotros también, digo, en términos de que uno también se sigue formando en estas instancias, ¿no? A mí me parece importante también eso. Entonces, volver a mirar qué implica un trayecto de formación continua, para nosotros no era sencillo pensar en una propuesta virtual, la charlamos mucho con el equipo, nosotros, y la verdad que personalmente para mí ha sido mucho repaso de las propuestas, de los Power, pero para mí la verdad que sí, ha sido una experiencia muy interesante, desde el lugar de volverme a encontrar con compañeros queridos, como el caso de Laura, que hace mucho tiempo que no nos encontrábamos, el trabajo, con Julia, incorporar a Seba, entonces vincularnos con los profes de otros institutos, la verdad que para mí ha sido una excelentísima propuesta, así que yo muy contenta. Bueno, a mí me gustaría comentar también algo, esta forma de poder hacer esta capacitación me gustó mucho. Yo suelo hacer otras capacitaciones y es, que seguramente la mayoría le ha pasado, es opinar en los foros, mandar trabajos, y esta me pareció más práctica, esto de poder reencontrarnos 3 veces por esta forma, me gustó muchísimo, que el estar, el ver solamente conocer a los compañeros por nombres en otras capacitaciones y no verlos cara a cara, me pareció una manera más práctica, incluso más llevadera, ¿sí? Porque a veces nos pasa que en otras capacitaciones tenemos que estar 5 o 6 horas sentados escribiendo, la mayoría que ha estado haciendo capacitaciones, y esto me pareció más práctico. Me refresqué muchas cosas que ya había leído, que ya había leído hace mucho tiempo. Cuando me recibí, justamente trabajamos todo esto, y bueno, me refresqué algunas cosas que ya estaban un poquito quizás ahí para guardadas, por decirlo así. Y me quedó muy bien en claro, pero muy, muy bien en claro, y lo destaco, esto de las habilidades cognitivas, que fueron lo que explicaron lo último. La mayoría de las veces uno solamente lo lee de los libros, pero de la forma en como ustedes lo explicaron, a mí me encantó, incluso me aclaró muchísimas dudas esto de justificar, el justificar, el argumentar, el explicar. Me gustó muchísimo la manera en cómo lo pudieron explicar tan sencillamente con toda esta relación de los textos descriptivos, narrativos y todo eso. Y bueno, otra cosa que recién has escuchado, esto de la relación con lengua. Bueno, yo tenía un profesor que nos decía que los textos de ciencias hay que escribirlos y estudiarlos en ciencias. Lo de lengua hay que dejarlo
para lo de lengua, eso es lo que nos decía él. Y bueno, yo soy muy de trabajar mucho este tipo de actividades, o sea, que escriban, que lean, porque en sí también hace la ciencia. El leer y escribir hace la ciencia. Así que bueno, me encantó esta manera de poder trabajar de esta forma. Y también destaco muchísimo que lo que dijo una de las compañeras es el cómo aparecían ustedes en los foros, de alguna manera siempre respondiendo o darnos ese ánimo de poder seguir participando. Eso también me gustó mucho. Bien, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Bueno, seguramente nos encontraremos en algún otro trayecto, el año que viene. Yo también creo que a mí esta modalidad me parece que es interesante. Podemos llegar a muchos lugares. A veces, si no, qué sé yo, hay un montón de profes de otros lugares de la provincia que de ninguna manera podríamos llegar a encontrarnos. Y esto me parece una buena posibilidad. Y bueno, si les parece, chicos, planteamos rapidito lo que sería el trabajo final, que está en la plataforma ya. Nosotros lo enviamos hace bastante, pero bueno, queríamos plantearlo acá, sobre todo por el tema de los tiempos, que esto también por ahí lo vamos a poner en el foro. La importancia de, nosotros pusimos una fecha límite de entrega el 17 de noviembre para que no se nos vaya muy lejos. Es como una fecha que la podemos ir acordando, digamos, pero la tratamos o vamos a tratar de que se cumpla para que no haya por ahí dispersiones y se pierdan de la certificación de este trayecto. Así que, bueno, esta es un poco la idea, ¿no? No sé si quieren, chicos, comentar ustedes la consigna. Bueno, agarro la posta yo. La idea es que ustedes puedan, teniendo en cuenta el contexto en el que viven, que puedan seleccionar una problemática local y a partir de allí enunciar, digamos, justificar la selección de esa problemática, ¿sí? ¿Por qué consideran ustedes que sería relevante y pertinente abordar esa temática en el nivel primario? A partir de esa justificación, la idea es que puedan mencionar o citar las principales habilidades, ¿sí?, que se pueden favorecer, habilidades en general, ¿sí?, competencias científicas, y a partir de ahí, en el punto siguiente, teniendo en cuenta esas competencias que se mencionaron en el punto anterior, desplegar sí ya y hacer hincapié en las habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí?, en estas habilidades a las que acudimos para poder transmitir ideas. Intentamos que el trabajo aborde en líneas generales lo que fuimos trabajando en los 3 encuentros, pero tampoco pretendíamos complicarles la vida a esta altura del año, porque sabemos que estamos todos complicadísimos con los tiempos y las tareas. Entonces, bueno, nos pareció que era una manera de poder resumir todo lo trabajado en los 3 encuentros. Perdón, me está sonando el teléfono. Bueno, la idea es esta, entregarlo en Word, ¿sí? Porque por ahí en PDF por ahí se complica más en cuestión de las correcciones y por ahí para las sugerencias y demás. Y bueno, las cuestiones formales es esta, el formato es en la letra Arial tamaño 12 y que mencionen la bibliografía, ¿sí? Por norma ZAPA. Y sí, lo que les vamos a pedir es eso, cuando nombren a los documentos, por favor que sea con este formato, ¿sí? Sobre todo que figure el apellido, siempre pedimos en los trabajos, porque después nos pasa que encarpetamos nosotros todos los Word y si por ahí no tiene el nombre, es otra tarea más como para empezar a ubicar de quién es la producción. Si no olviden poner el apellido de ustedes en el documento. Sí, ese sería el trabajo final. Así que, bueno,
No sé si hay algo más, si no, despedirnos ya. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto al trabajo. Y Marcela, nos ibas a leer algo. ¿Dónde se puede enviar? Dice, ahí es por la mensajería interna. En la mensajería interna a los profes a todos los profes. Sí, yo, si no complico, digamos, en términos de tiempo, ustedes saben que a lo largo de los encuentros hemos intentado hacer una pequeña lectura de algún texto, y me parecía que hoy, pero no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar, quería leerles una pequeña parte de un libro que yo quiero mucho. Es un libro de divulgación científica, no sé si lo llegan a leer, de un gran divulgador argentino, que es Leonardo Moledo, y que escribió respecto de las 4 fuerzas fundamentales que gobiernan todos los fenómenos de la naturaleza. Y lo inicia con un pequeño poema. Dice, el mundo existe, pero ¿qué lo amarra? ¿Por qué no se deshace en polvo, en fina grava? ¿Por qué las estrellas permanecen y los mundos no se fragmentan, átomo tras átomo, y vuelan deshechos por el espacio vacío? Y aún el átomo fino, invisible a tus ojos, pero presente y duro como el cuchillo o la piedra, ¿por qué no se deshace en sus componentes ínfimos? ¿Qué lo mantiene? ¿Qué lo refrena y lo domina? ¿Por qué no se van electrones y protones y neutrones por su lado? ¿Por qué 4 fuerzas, solo cuatro fuerzas pegan, amasan, interrumpen el lento deterioro de lo existente, su tendencia implacable hacia la nada? Y dice, la primera fuerza habló y dijo, yo soy la gravitación, una de las 4 fuerzas que sostienen el universo. Sin mí, el Sol, los planetas se desparramarían y las galaxias se disolverían en estrellas que salen para cualquier lado. Y las mismas estrellas dejarían de existir, porque fui yo quien las armó. Cuando actúo sobre un gas, lo voy concentrando y apretando hasta que la temperatura y la presión son tan grandes que comienzan procesos nucleares y el gas se enciende. Yo soy la gravitación, la que gobierna los mundos. Yo soy la fuerza que os adosa a la Tierra y nos dota de peso, que mantiene a los planetas en sus órbitas y agrupa a las galaxias en grandes cúmulos. Mi universalidad es total y absoluta, y reino sobre todos los objetos. La segunda fuerza habló y dijo, yo soy la fuerza electromagnética. La gravitación parece muy pobre cuando se compara conmigo. Soy 1 billón de billones de veces más poderosas. Aunque gano en fuerza, pierdo en universalidad, ya que solamente puedo actuar donde hay cargas eléctricas o campos magnéticos. Soy la responsable de que 2 cuerpos con carga de distintos signos se atraigan y que 2 cuerpos con carga igual se repelen. Soy la que mueve las limaduras de hierro hacia el imán, las que mantienen a los electrones en su órbita alrededor del núcleo atómico, y la responsable de que los átomos se combinen formando moléculas y las moléculas se enlacen entre sí. Garantizo la consistencia del pan, del acero, la arquitectura de nuestro cuerpo y de la gran pirámide de Keops.
la tenue presencia del papel y el rasgo que dibuja un poema. Pero también soy la responsable de que los protones se rechacen entre sí. Sin él, el núcleo no estalla en 1000 pedazos, ni se desparrama en un delirio electromagnético, porque es la tercer fuerza, la fuerza más poderosa, y brilla en el fondo del material y es capaz de vencerme. La tercer fuerza habló y dijo: yo soy la fuerza nuclear fuerte, 100 veces más intensa que la electromagnética y su vencedora. Y soy la que permite que los protones y neutrones se mantengan unidos. Actúo entre protones y protones, neutrones y protones, sin distinción de raza ni de nacionalidad. Y aunque tengo un alcance muy corto, venzo el rechazo eléctrico entre protones y mantengo al núcleo unido. Pero cuando los núcleos son tan grandes y se acumulan muchos protones, el rechazo electromagnético puede ser suficientemente grande para que la fuerza nuclear aportada por los protones no sea capaz de contrastarla. Y se oyó una última vocecita: yo soy, en fin, la última fuerza, la cuarta fuerza, la fuerza nuclear débil. Yo no provoco atracciones ni rechazos, sino actúo en determinados procesos radioactivos, como la radiación beta y otros fenómenos de desintegración de los núcleos. Soy mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte o que la electromagnética, y probablemente sea la de menor estatus. Así hablaron las 4 fuerzas que gobiernan todos los fenómenos del cosmos. Este es un texto que me parece tan trascendental desde cómo está enunciado hasta pensar que en esto, que todos los fenómenos de la naturaleza están vinculados solo a esas 4 fuerzas fundamentales. Tiene un significado científico y comunicativo que a mí siempre me conmueve. Y la verdad que les agradezco a mis compañeros que me hayan permitido leerlo, porque a mí me encanta. Así que muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Hemos terminado. Hemos concluido. Bueno, qué mejor forma de terminar que con esas palabras que leíste, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a todas las participantes y bueno, y a ustedes que prepararon todo esto, que fue maravilloso. Bueno, gracias, Ale. Un abrazo y un placer.